Qué bueno. Cuéntanos qué vamos a aprender a apreciar en el Yo día sé, de profe, hoy. yo ¿Tú sé. sabes? Sí, hoy Ajá. hablaremos de Ars Nova. Ars Nova. Qué Ars lindo Nova. suena eso. Suena Ujú, muy lindo. Profe, ¿qué es eso? correcto. Eso es un término que utiliza Philippe de Vitry para denominar lo que es el Dimitri. arte Dimitri. nuevo, el arte nuevo. El arte nuevo que se da en el siglo XIV. Y desde entonces se empieza a llamar a la música del siglo XIII como ars antiqua. Está el Mm. arte antiguo y el arte nuevo. ¿Qué pasa en el siglo XIV? Nosotros estuvimos viendo estos días, pasamos por la música en la era medieval y precisamente ya a finales de en siglo XIV hay un periodo de cambio un poco drástico en la sociedad. Hay una depresión económica prolongada, se da la peste negra, la guerra de los 100 años y bueno, la Europa pierde en la peste un tercio prácticamente de la población. Y todos estos cambios han dado una necesidad a la sociedad de buscar algo más, un mayor deseo de entender y controlar lo que es la naturaleza, provocando avances en la ciencia y también avances en la música. La música se empieza a hacer con un mayor deseo de complacer a la audiencia y se caracteriza por esa interacción que hay entre estructura y placer. Entonces, ¿cómo se manifiesta la estructura en la música ya que empieza? En la combinación del ritmo con la melodía y en las formas estandarizadas de lo que es la canción profana, que nosotros la llegamos a ver en la música en la Edad Media. Y el placer se manifestaba por las melodías, utilizando algunos cromatismos, eso es un cromatismo, utilizando terceras, utilizando sextas que no se utilizaban con frecuencia anteriormente. Esto es lo que se le llama en el periodo consonancias imperfectas. Entonces, hay incluso algo muy interesante porque surgen los relojes mecánicos a finales del siglo XIII y cambian la forma de nosotros percibir el tiempo, que antes era por un reloj de arena o el cambio del sol, que era algo muy constante, y comienza a verse el tiempo también como división en horas y en minutos. Y Mm, comienza a ver a más conciencia de lo que es un pulso dentro de la música, exacto. de lo que El es tempo. exacto, el tempo y de lo que es la división de los ritmos. Entonces, este estilo que se da acá presenta innovaciones al ritmo bastante importantes. Primero porque se permite una división imperfecta de los tiempos. Ya los ritmos no son tan como estáticos, sino que empiezan a haber ritmos, por ejemplo, ta, 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 y más de ese tipo, más ritmos imperfectos. Y también hay una división de la nota que era de menor de duración y ahora se divide en otras. Antes en la era medieval, cuando vimos canto gregoriano, por ejemplo, vimos que los ritmos eran muy libres. Ahora ya son más medidos. Ahora se hace una forma de escritura que permite que nosotros podamos establecer, o sea, ya un tiempo específico y de que esta pieza que yo escribo hoy en esta ciudad, cuando la toquen en ciudad X, donde no me conocen, donde no saben Mm, nada más que el manuscrito, la pueden ejecutar tal cual. Entonces, esto hace incluso que se dé dentro de la música lo que es la síncopa, que es un recurso que nosotros hemos oído en muchas piezas, que consiste en que tú desplazas, o sea, una nota dura más, aparece en un acento débil y dura hasta un acento fuerte dentro de un tiempo. Por ejemplo, si este es el pulso de mi canción y yo hago ta, 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 ese ta, que la nota yo la hice aquí, ta, y se prolongó hacia después de pequeño. este acento fuerte. Eso es lo que se llama una síncopa. Entonces, vamos a escuchar un poquito de cómo se da esto con lo que es el motet isorrítmico, que vamos a explicar lo que es, de Philippe de Vitry y Nova Vert Animus.
como podemos escuchar, ahí hay unos ritmos bastante contrastantes, Sí. bastante imperfectos. Y aparece incluso los precedentes a los signos de compase que nosotros tenemos hoy en día, donde ya se marca la estructura de la pieza de manera que en cada fragmento hay partes iguales de toda la música. Hay algo que dice uno de los teóricos musicales de la época, que es Jean de Mours, y él dice que cualquier cosa que puede cantarse puede ser anotada. Y eso es precisamente lo que en la época pasa. Entonces, se dan ya dentro de la época diferentes géneros. El primero es el motete isorrítmico. ¿Qué es eso? Se caracteriza porque tiene una voz tenor construido de un patrón melódico y un patrón rítmico que se combinan y se repiten en una canción entera haciéndolo más largo. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente el patrón melódico dura lo mismo que el ritmo, porque si yo tengo esta melodía, por ejemplo, sol, fa, sol, mi, re, do, esas son las notas, ¿verdad? Dije 6 notas, pero yo tengo un ritmo que hace ta, ti, ti, ta, ¿verdad? Y se repite en la pieza entera. Yo voy a tener esto. Sol, fa, sol, mi, re, do, 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 sol. Y ahora es que se puede repetir todo lo que yo hice. Ok. Ay, madre. Exacto. Músico cualquiera, no, mi querido, no, Yo eso hay que respeto tanto estudiarlo. eso. Para mí el músico es un científico también. Gracias. En realidad sí, y vamos a escuchar un pequeño motete isorrítmico de uno de los compositores más destacados de la época, que es Guillaume de Machat. Esto es parte de una de las misas que él compuso, el Kyrie. Sí. Qué bello, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Y fíjense cómo se mantenía, cómo el tenor mantenía el ritmo constantemente. Y esta es una pieza de Guillaume de Machat. Él fue uno de el compositor más importante del tiempo. Él recibió bastante apoyo de la realeza y eso permitió también que él creara más de 140 obras musicales y 300 poemas. Y compuso dentro de los diferentes géneros del periodo. O sea, él se compuso en explotar todos los géneros que él tenía a su mano. Otra de los tipos de piezas que aparece es el oquetus, que es otra técnica de ars nova, donde las voces se alternan y se suceden rápidamente, una después de otra. Entonces, cuando una está guardando silencio, la otra canta. Y las piezas empiezan a hacer un amplio recurso de esto. Cuando lo hacen, entonces es lo que se llama oquetus. Vamos a escuchar un pequeño fragmento anónimo que se llama In Seculum da Mens Longum. El oquetus puede ser instrumental, o sea, vemos ahí como una interacción entre las voces que dan tararara, y cuando esa termina de dar ese tema principal, viene otra debajo, que entonces hace tararara, y hace su contraposición a esa voz que se dio. Se da tanto en música cantada como en música instrumental, pero la mayoría podía interpretarse también con instrumentos y sin voces. Y esa música te transporta, te hace como Y estamos imaginar hablando cosas. con Melissa Moya, que es nuestra profesora de apreciación musical. Estamos haciendo lo posible por interrumpirla lo menos posible, precisamente para
para nosotros no perder el hilo de cómo va todo esto del Ars Nova. Me parece genial esto, Melissa. Gracias. Y el Ars Nova se da empieza en Francia, se da también en Italia. En Italia comienza a haber mucha música en lengua vernácula, o sea, en lengua del pueblo, porque antes la música era más en latín. También se consideran consonancias al unísono, quintas, octavas. Recuerden, una quinta suena así, una octava suena así. Y bueno, se agregan las terceras, aunque todavía en este tiempo se consideran disonancias, se usan con menor medida, pero empiezan a utilizarse ese tipo de intervalos y mucho contraste rítmico. El compositor más destacado de Italia es Francesco Landini, y en este periodo también empezó a haber un mayor uso de tríadas, o sea, esto, que hay una voz que hacía esta nota, por ejemplo, mientras otra hacía esa y otra hacía esa. Porque recuerden que todo, o sea, lo que estamos viendo en la era del medieval, un gran parte del repertorio era polifonía. Y dentro de la Nova lo que más se da es polifonía. Vamos a escuchar una balada de Francesco Landini, Questa fanciulla l'amor. Questa fanciulla l'amor, fammi che m'ha ferito il cor nella tua Otro mundo. Eso es bello, una balata. Una Hermoso. balada. Sí, en este periodo también se dan canciones monofónicas. Uno de esos tipos es la balada, que consiste en 3 estrofas cantadas con la misma música y terminadas en el mismo verso. También se llama el rondó, que es una pieza que tiene una estrofa, luego pasa una estrofa A, por ejemplo, luego pasa a una estrofa B y vuelve y se repite la A, pasa a una estrofa C y vuelve y se repite la A, y así sucesivamente. Y tenemos también el virelai, que es un género que tiene un estribillo y al principio y luego le suceden 3 estrofas. Entonces, este esquema se repite varias veces. Eso es dentro de las canciones monofónicas. También se da el formes fixes, que es un género donde el texto y la música tienen esquemas particulares de repetición e incluyen un estribillo. Ya para analizar estos géneros habría que escuchar la pieza completa y Claro. no lo vamos a hacer ahora, pero sí les exhorto también a que puedan buscarlas porque para que distinguir ese tipo de Melissa, estructuras. y una pregunta, esto del Ars Nova, ¿en Ujú. qué época ocurrió? Esto ocurre en el siglo XIV. Estamos hablando al final, después de 1290, o sea, ya entrando al 1300. Ocurre en Europa y bueno, se da precisamente entre toda esta ola de cambios donde hay bastantes avances científicos y la sociedad está atravesando también la crisis. Aquí ocurre lo de o sea, después de eso con eso, algo que da pie a eso es la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. También es una época donde hay crisis en la misma iglesia, se empieza a separar un poco la iglesia del poder político en ese entonces. Y bueno, estos son géneros que se dan acá. También el último género que se trabaja dentro de este periodo son las canciones polifónicas o chansons, que es un estilo donde la voz superior, que es la que lleva la voz principal, es apoyada por el tenor y mientras este progresa lentamente no lleva texto alguno. Las canciones polifónicas de Machot, que era el compositor más destacado, eran muy estilizadas y no podían bailarse. Vamos a escuchar por último un ejemplo de esto. Se llama The Tuts Fleurs de Guillaume de Machot. Seul rond,
Si ustedes se fijan en esa pieza, había una voz principal y luego el tenor nada más estaba haciendo y como texto, quiero decir. Pues, Sí. Melissa Moya, la gente que quiera seguir conectada contigo, tú ofreces clases particulares de música y de apreciación musical. También desarrollas programas para que la gente pueda disfrutar mejor la música. ¿Cómo ponernos en contacto contigo? Correcto. Pueden escribirme a través de Instagram, @melisamoyaa. También pueden dejar un mensaje en mi página web, melisamoya.com y melisamoyaa@gmail.com. Justamente hoy hoy nosotros empezamos un grupo en el taller un taller de apreciación musical donde vamos a hablar sobre los orígenes de la música. Todavía quedan cupos por si hay alguien interesado, me escribe. Iniciamos hoy a las 6:30 de la tarde. Buenísimo. Excelente, ¿Y y cómo? éxitos. Qué bueno que la gente se está animando a aprender a apreciar Ay, la sí, música, eso. escucharla y tener un concepto más claro. Qué bueno. Eso es que la música de calidad, esa que nos transporta, Sí, eso es eso es alimento otra para el cosa. alma. Y como los Camino al Sol oyentes son parte importante de la producción de Camino al Sol, uno de ellos me sugirió, Rey, pero ¿por qué no seguimos escuchando Caribe por pedazos? Entonces yo creo que es una muy buena opción. Camino al Entonces, Sol, va Caribe. va Caribe. Antes de Melissa escuchamos los primeros 2 minutos de Caribe. Entonces, después de Melissa vamos a escuchar 2 minutos más de esta pieza Esta es una magistral de apreciación musical Michel nuestra Camilo también. de Caribe. Melissa Moya, nuestra profe de música. Que tengas un muy buen viernes, buen fin de semana. Gracias. Gracias, adiós. Y te despedimos con 2 minutos de Caribe.